Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente temporada de Doctor Who, una serie que a mí me encanta, que a mí me gusta muchísimo y que al fin me voy a dar el tiempo para hablar en este canal. Antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler de esta temporada y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es Doctor Who. It's taken me all this time to realize what I'm here to do. I'm gonna save the world. Everything is possible. Everything is possible. Time may change me, but I can't trace time. La serie originalmente fue creada en 1963, lo cual significa que más de 60 años después seguimos estando aquí hablando de esta serie. Del 63 al 89 fue lo que se conoce como la era clásica de Doctor Who. Después, en 1996, salió una película para televisión bajo el mismo nombre, Doctor Who. Y fue en 2005 cuando se estrenó el revival o la revitalización de esta serie para un público nuevo. A partir de 2005 hasta la actualidad se ha emitido la serie sin ningún tipo de interrupción o cancelación. La serie se ha convertido en un ícono y en un hito para la cultura británica. La serie se ha mantenido tantos años en emisión porque prácticamente después de cada X tiempo, ya sea por decisión del estudio o del actor, se cambia el personaje principal, ya que el personaje principal es un señor del tiempo, los cuales tienen la habilidad de regenerarse cuando estos están muriendo. Por lo tanto, desde su primera emisión hasta la actualidad, 15 personas han tomado el mando del Doctor como personaje principal. Entre ellos, William Hartnett, Patrick Stewart, John Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker. Aquí podríamos meter de nuevo a David Tennant. Y finalmente en Ncuti Gatwa, el cual es actualmente la persona que tiene el personaje principal. Entre ellos de por medio también están personas como Joe Martin, que ha interpretado a la Doctora Fugitiva, y pues poco a poco el canon de Doctor Who va cambiando, que también es algo interesante, como por ejemplo en comparación a Star Wars, que es algo que cuando la serie lo necesita y lo quiere y prácticamente cuando es necesario, el canon de Doctor Who va modificándose dependiendo de las necesidades modernas de la serie. Como ya lo dije, desde 2005 no se ha dejado de emitir la serie, pero hace un año que se tuvo este acuerdo con Disney para distribuirlo de manera internacional. Por lo tanto, lo que tenemos ahorita con la nueva era, que es un Doctor Who a nivel mucho más internacional, pues está considerado como un no reinicio como tal, porque esto es algo interesante, que siempre se ha mantenido o siempre se ha tenido en cuenta la continuidad del show antiguo desde 1963, pero al mismo tiempo, tanto con el cambio de showrunners como muchas veces con el cambio de Doctor, lo que significa es una pequeña entrada, un pequeño, digámosle, soft reboot a la serie, en el cual pues algunas cosas pueden cambiar, algunas cosas pueden mantenerse lo mismo. Por lo tanto, es el momento perfecto para muchas personas de que puedan entrar a esta serie, conocer desde el principio esta nueva serie con Ncuti Gatwa. La tiene como showrunner Russell T Davies, quien ya anteriormente había sido el showrunner en la serie de 2005 a 2010, si mal no me acuerdo. Por lo tanto, había muchas expectativas del regreso de esta persona como showrunner y también muchas expectativas de lo que significaría un Doctor Who con mucho más presupuesto, con un alcance a nivel mundial como nunca lo ha conocido. ¿Cumplió las expectativas? ¿No las cumplió? Vamos a hablar un poco más de eso. Por eso también saco este video una vez que ya terminó la emisión de esta serie, porque quiero hablar un poco, no tanto con spoilers per se, sino hablar por completo de lo que me pareció la serie, porque lo repito, es una serie que a mí me gusta mucho, que realmente no he tenido la oportunidad de hablar tanto de Doctor Who en este canal, pero que en general me pareció buena idea para hablar esto. Si tienen la oportunidad, si tienen curiosidad de saber qué es Doctor Who, pues este es el momento más indicado, es el momento más accesible que ha tenido la serie. Es verdad de que si me dieran a elegir a mí, yo les diría que empezaran con Christopher Eccleston, con la serie de 2005, pero al ser una serie que es bastante inaccesible en la gran mayoría del mundo, si es una manera de iniciar con Ncuti, adelante, bienvenidos sean, y espero que les guste lo que es esta serie, porque a mí me gustó. En general, es una primera temporada que me terminó gustando bastante. Ahorita lo que quiero hacer es hablar poco a poco de lo que es cada capítulo,
capítulo. Hice unas pequeñas anotaciones cuando los iba viendo conforme se iban estrenando, pero bueno, hay que aclarar diferentes cosas antes de irnos ya capítulo a capítulo. Lo que es prácticamente esto con el acuerdo de Disney no significa que Disney meta su propio equipo de creativos a esta serie, sino por el contrario, Disney solamente pone dinero y pone la distribución a nivel internacional. Prácticamente en lo que es internamente, creativamente la serie sigue siendo y sigue estando al control de lo que es la BBC. Siempre ha sido una serie realmente progresiva, siempre ha sido una serie que no tiene miedo a meterse con ciertos temas, con ciertas críticas hacia la sociedad, hacia el capitalismo, hacia cierto tipo de personas. Entonces no es algo que haya cambiado con el acuerdo de Disney, sino es algo que siempre ha estado presente, o por lo menos desde este revival de Doctor Who, aunque en general siempre ha estado presente. Ahora sí, vamos a hablar de capítulo a capítulo de lo que ha sido esta serie. Entonces vamos a empezar. No voy a hablar tanto de los especiales del 60 aniversario, si tengo que hablar con una pequeña frase de cada uno de ellos. Simplemente Star Beast. Es bueno tener a David Tennant y a Catherine Tate de regreso, se los extrañaba y parece que no ha pasado un solo día. Es un capítulo bastante bueno. Wild Blue Yonder, sin tener que ser la reintroducción de un personaje muy querido y sin tener que tocar todo el tema de lo que es la regeneración y todo este tipo de cosas, la verdad es que se queda como el mejor especial de los tres. Una historia mucho más contenido, mucho más sencilla y que nos recuerda que Doctor Who a veces funciona mejor cuando no se enrolla tanto. Y The Giggle, esta es la expresión muy buena de lo que es tanto lo mejor y lo peor de la escritura de Russell T. Davies. Ahora sí, empezando directamente con lo que es la serie, vamos a empezar con el especial de Navidad, lo que Disney lo considera como capítulo 1, que es la iglesia en la calle Ruby, The Church on Ruby Road. La verdad, como primera aventura de Ncuti Gatwa como el Doctor es bastante entretenida. Tarda muy poco tiempo Ncuti para tomar por completo el control del personaje y sobre todo tardan muy poco tiempo, tanto él como Millie Gibson, para no solamente crear una dinámica maravillosa, sino que enamorar a todos los espectadores. Como historia es lo suficientemente buena para hacer una intriga y un inicio de lo que van a ser las interrogantes de esta temporada. En general tiene algunas cosas que no me gustan y que seguirán explotándose en los siguientes 2 episodios, que es prácticamente de que muchas veces Russell T. Davies no sabe cómo terminar su historia, parece que le gana el tiempo. En este caso los Goblins son un buen villano de introducción, porque principalmente esto es conocer al nuevo Doctor, conocer a la nueva acompañante, Space Babies, sin duda el capítulo más flojo que tiene la temporada. Entiendo el por qué estrenar 2 capítulos al inicio, porque si solamente tuviéramos Space Baby, tuviéramos el capítulo más flojo de todos por completo. Hay algo que no me va a dejar de atormentar en mis pesadillas, y eso es los bebés hablando con CGI. En general es una historia que no me terminó de convencer. Es bueno siempre ver las comparativas en lo que ha hecho antes, por ejemplo el mismo escritor, con lo que hizo en el capítulo de El fin del mundo. Y al final este capítulo representa bastante bien lo que terminaría siendo la serie, tanto de manera temática como de manera argumental en muchas ocasiones. Al final creo que solamente se quedaría en un capítulo más de Doctor Who. El acorde del diablo, The Devil's Chord, sin duda un capítulo mucho más fuerte de lo que fue la iglesia en la calle Ruby y de lo que fueron Space Babies. Un villano completamente aterrador y que nos mantiene uno de los mejores momentos de la serie. Este momento en donde todo se queda en silencio y solamente vemos a un doctor incapaz de saber cómo detener a un villano mientras intenta ser lo suficientemente positivo para intentar encontrar una salida. Aquí nos plantean muchas cosas del principio de lo que va a ser la serie. Por ejemplo, el podernos irnos a otras realidades para ver lo que sería si no conseguimos derrotar al villano de turno. Es bastante bueno lo que hace este capítulo desde el principio del mismo, pero al mismo tiempo tiene muchos de los errores que ya había dicho anteriormente. El final se siente bastante apresurado, como si no tuviera el tiempo suficiente para desarrollarlo. Parece que este número final salió mucho más de la nada y no termina siendo tan satisfactorio como si lo es realmente la escena final. Esto es algo que tampoco me terminó gustando en este episodio, que parece que las sutilezas abandonan por completo lo que había sido un gran escritor en sus primeras temporadas. En general, un gran avance en lo que fue Space Baby, pero aún así tendríamos lo mejor por venir. Capítulo 3, Boom, el regreso de Steven Moffat como escritor. Se extrañaba mucho tener otra persona creativamente al mando del Doctor, y esto se nota por completo, porque lo primero que hace Steven Moffat es quitarle uno de los puntos atractivos que tiene la serie, y es que el Doctor puede huir en cualquier momento de los terrores y de los monstruos que lo acechan. En este caso, lo que el capítulo nos plantea es un Doctor inmóvil, en donde solo el Doctor podrá usar su intelecto y sus talentos con la plática para poder salir de esta. En general, es
es un capítulo bastante bueno que plantea de mejor manera las cosas que van a seguir en esta serie. Por ejemplo, cuando cae nieve, cuando Ruby esté nerviosa o es demasiado emocional. A partir de aquí lo que veríamos sería un avance de mejor capítulo tras mejor capítulo tras mejor capítulo. 73 yardas. A día de hoy sigo sin saber realmente qué fue lo que vi en este episodio. Por un lado, es bastante curioso que la serie que se plantea ser una apertura a nivel mundial sea una serie que al fin se arriesgue a tomar lo que es el folclore de algunas partes del Reino Unido para adentrarse como tema principal en sus historias. 73 yardas nos plantea un universo en donde el Doctor dejó de existir. Por lo tanto, solo tenemos a Ruby, y es más que importante este episodio porque nos presenta a una Millie Gibson que tiene completamente todo el poder actoral para poder tomarse como protagonista sin que nadie más la opaque. Aunque al final sigue siendo muy confuso, la verdad es que me terminó gustando mucho más de lo que fue el inicio de la temporada. Capítulo 5, Dot and Bubble. Este es el final de los 3 capítulos seguidos en donde el Doctor se ve limitado en lo que puede hacer, pues nos ponemos como principal protagonista a un personaje completamente insoportable. Con Dot and Bubble tenemos una crítica no tan sutil a lo que son las redes sociales y la tecnología. ¿Qué es lo que pasa cuando combinamos Doctor Who con Black Mirror? Al parecer este episodio, será uno de los episodios que vaya a dividir a mucha gente entre si es bueno, si es malo. Tal vez el punto más negativo con esto es que son estos capítulos en donde te dice el mensaje abiertamente y gritándotelo a la cara. Es una decisión bastante arriesgada y atrevida tener un personaje que no nos agrade tanto, ni al principio ni al final del mismo, mucho menos al final, pero que sea esta persona a la que acompañamos y a la que tengamos que, supongo, que apoyar durante el viaje del mismo. Al final las cucarachas gigantes no hicieron nada malo, ¿verdad? Es que estoy del lado de los monstruos. Capítulo 6, Rogue. ¿Quién diría que los 2 mejores capítulos de esta temporada no estarían escritos por el showrunner de la misma? Rogue es un recuerdo claro de que a veces Doctor Who funciona cuando a veces es más simple que otra cosa. Una historia mucho más contenido, unos villanos que tal vez no están tan presentes como si lo está el drama del mismo Doctor con Rogue, o tal vez de Ruby intentando descifrar qué es lo que significa estar en este mundo estilo Bridgerton. Es curioso que hayamos tenido 3 capítulos seguidos en donde haya limitado mucho a Ncuti Gatwa como personaje principal, porque en este capítulo nos demuestra lo brillante que es él como Doctor, lo brillante que es él como protagonista, y lo brillante que puede ser el show cuando no intenta ponerse barreras cada vez más altas y estúpidamente imposibles de superar. Sin duda, el mejor capítulo no es una invasión a gran escala ni un terror mucho más elevado, sino un capítulo en donde es mucho más sencillo todo, e inclusive un romance entre 2 personas. La leyenda de Ruby Sunday. Aquí tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas con estos 2 últimos capítulos, por lo tanto los voy a mencionar al mismo tiempo. Como ya lo mencioné, la leyenda de Ruby Sunday y el Imperio de la Muerte. Por un lado, parece que la primera parte se extendió mucho más de lo que tuvo que haber sido, pues el final de este primer capítulo tuvo que ser cuando Suket convierte a todo el mundo en polvo y la muerte se apodera del universo y el tiempo, mientras que la segunda parte tuvo que ser todo este plan brillante del Doctor para intentar saber cómo revertirlo y resolver las dudas que teníamos durante esta temporada. Pero al final el planteamiento inicial dura 1 capítulo y medio y la resolución es un poco el problema que llegó con todo lo demás. Una resolución que al final, a mi punto de vista, se sintió bastante apresurado, como si no tuviéramos tiempo para desarrollar más, y que tiene muchos otros problemas. Por otro lado, podemos aceptar el problema que es ser investigador jefe en UNIT, porque de momento creo que van 3 personajes que nos los presentan, lo tenemos en algunos capítulos y no vuelven a aparecer para centrarnos a otros personajes que ocupan ese mismo puesto. Es como el maestro de las artes oscuras de Hogwarts, parece que no es un puesto seguro para nadie. Entonces al final parece que llegaron a una conclusión mucho más apresurada de la que tendría que haber sido. Pues creo que al final afectó un poco más eso. Es un poco triste que una serie que iba aumentando y aumentando y aumentando al final termine con un final de temporada que no termine de aterrizar del todo, pero espero y quiero creer que entienda la lección Russell T. Davies, tal vez no para la segunda temporada, porque la segunda se está grabando en estos momentos, pero tal vez sí entenderlo un poco más de que a veces la apertura con otros escritores no significa necesariamente interrumpir tu narrativa principal, sino por el contrario, que se sienta mucho más rica y mucho más diversa la serie, que al final fue lo que le terminó beneficiando con, por ejemplo, los capítulos de Rogue y el capítulo de Boom. Pero bueno, en general lo que fueron los
los 8 capítulos, o 9 si contamos el especial de Navidad, termina siendo una serie bastante buena. Termina siendo una serie muy convincente, una buena primera temporada y una serie que como introducción y como reintroducción funciona bastante bien. No intenta per se modificar cosas que ya tendríamos pensado de Doctor Who, sino que simplemente acepta los cambios que hizo, por ejemplo, Chris Chibnall. Intenta explorar un poco más de eso, mientras intenta hacer sus propias incógnitas. Aún tenemos cosas por resolver en la segunda temporada, como todo esto de la señora de Mrs. Flood. Realmente lo que terminó siendo de el que espera terminó siendo un poco decepcionante, no voy a engañarnos. No sé si aún me gusta que el Doctor cambie de atuendo cada capítulo. Es verdad de que le da cierto estilo a cada uno de ellos, le da su propia personalidad, y tal vez como viajaron en el tiempo tiene mucho más sentido el ir cambiando dependiendo de la era y dependiendo en donde estés, más que el mantenerte con un mismo traje todo el tiempo y todo este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo es la magia de Doctor Who, es la magia de la serie. No sé, es una de las cosas que estoy intentando descifrar si me gustó o no. Pero bueno, si tienen la oportunidad, como ya lo dije, todos los capítulos ya están disponibles en Disney Plus, y les recomiendo que le den como mínimo una oportunidad, porque la verdad es una serie que me gusta mucho, y espero que esto signifique simplemente mejores historias, mejores momentos, mejores cosas para Doctor Who. Ver cómo este pequeño show de bajo presupuesto de la BBC se convierte en un monstruo gigante y compite con los otros grandes monstruos de Hollywood y de Estados Unidos es bastante bueno, y que tenga la atención que se merece, que siempre se ha merecido esta atención Doctor Who. Y pues prácticamente eso es todo, sin nada más que agregar. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.